Bien. Buenas noches, licenciada y compañeros. Van a disculpar, no voy a habilitar mi cámara porque mi computadora está fallando. Ya voy a pasar. El tema que elegí, ¿no? Dice como título técnicas e instrumentos para la autoevaluación, ¿no? Hemos ido viendo lo que son las evaluaciones y ahí hay una parte muy importante, ¿no? Que entra la autoevaluación, que también lo sugiere, ¿no? Como para que sirva como una evaluación también, ¿no? Si me lo explico. Introducción a la planificación. Aquí he tomado un punto importante, va a disculpar, lo voy a leer porque me ha sido difícil, ¿no? Con respecto a la autoevaluación, dice, ya en la Ley General de la Educación de 1970 se dijo, dice, en la medida de lo posible se ha de buscar la comparación profesor-alumno, dice, ¿no? Llegando incluso a lograr la autoevaluación de alguna medida. Es un aspecto de suma importancia porque la evaluación para que el alumno conozca inmediatamente su propio proceso y es factor básico de motivación y refuerzo en su aprendizaje, ¿no? Y bueno, ahí apoya, ¿no? Desde este año apoya que tiene que haber la autoevaluación, ¿no? Entonces ya se va practicando lo que es la autoevaluación, ¿no? En lo que es educación. Concepto de evaluación. Vamos a iniciar con el concepto de evaluación, ¿no? Tomando en cuenta la RAE, la autoevaluación es la evaluación que alguien hace de sí mismo o de algún aspecto o actividad propia, ¿no? Eso nos dice la RAE. Y por parte de los currículos oficiales de la Ley General de Educación de 1970 a la de 2006, del aprendizaje autónomo como uno de los principales básicos de la evaluación, aprender a aprender. Implicar necesariamente que el alumno debería reflexionar acerca del desarrollo de su proceso de aprendizaje en sus éxitos y sus fracasos, lo que solamente se consigue cuando cada alumno se corresponsabiliza del progreso del mismo mediante su autoevaluación, ¿no? Entonces, a partir, ¿no? de este año, se muestra que es necesario, ¿no? La autoevaluación para los estudiantes, ¿no? Bien, vamos con seguimos, ¿no? Con el concepto, ¿no? De autoevaluación que he encontrado en el material que nos dio, dice, capacidad para valorar el trabajo, obras y actitudes realizadas por uno mismo, ¿no? Supone el reconocimiento de las capacidades de los estudiantes para diagnosticar sus posibilidades respecto a la consecución de determinados objetivos y a partir del libre en el proceso correspondientes al aprendizaje, ¿no? Eso nos dice el material. Ahora, la autoevaluación es un principio, se lo puede realizar en grupos y luego de manera personal. Eso indica en el material, he estado leyendo y dice, no, lo podemos hacer grupal como también de manera personal, ya que cuando se ha dado inicio a esto, no se estaba, digamos, el estudiante no estaba pudiendo hacer esta autoevaluación, ¿no? Entonces, por eso se sugiere, ¿no? Que se lo haga en grupos y luego de forma individual, ¿no? Y las preguntas que se puedan utilizar es, ¿no? Aprendí del tema, qué aspectos me faltan, cuáles son mis dificultades, ¿no? Uno mismo tiene que ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Para ver el nivel de conocimiento que ha adquirido, ¿no? Luego también con relación a los trabajos, ¿no? Presento mis trabajos en hora, días señalados, porque, ¿no? Participo activamente en la clase, dice, ¿qué materia me gusta más? Realmente el estudio, trabajo, ¿qué término está bien hecho? Dice, ¿no? Entonces, miren, si nos damos cuenta, estas preguntas generalmente se las ha ido practicando, ¿no? En lo que es en el área de educación. Y de estas preguntas, ¿no? Las respuestas van a ser que cada estudiante e incluso, ¿no? En cada institución, cada empresa realizan su autoevaluación para ver, ¿no? Los grados de dificultades que tienen. Entonces es necesario y es pertinente, dice, hacer una autoevaluación. Bien,
También he rescatado algunos cuadros, ¿no? Que nos habla sobre la autoevaluación, ¿no? ¿No? Aquí en la modalidad de evaluación dice que realiza, ¿no? El propio estudiante para constar sus propios progresos, dice, ¿no? Tiene que ser para sus propios congresos, hacerse una autoevaluación, ¿no? ¿Y qué se pretende con esto? Implicar a cada estudiante, dice, en su proceso de aprendizaje, ¿no? Asumiendo, valorando, analizando y autorregulándose. Asumiendo las responsabilidades, valorando su progreso, analizando, ¿no? Las secuencias y perdón, ¿no? Entonces, a eso. Ahora, ¿qué se evalúa? Dice, ¿no? En un principio, los conocimientos, ¿no? Las habilidades que tiene, las actitudes y valores, estrategias de aprendizaje. No solo es que nosotros tenemos que autoevaluar de su forma, de su comportamiento, ¿no? Sino también del aspecto de conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que aprender, hemos adquirido, no hemos aprendido o no hemos aprendido, ¿no? Ahora, las habilidades, ¿no? Como por ejemplo en este caso, en este curso estamos aprendiendo, especialmente, ¿no? En este módulo estamos aprendiendo cuán importantes son las evaluaciones, ¿no? Entonces ahora nos dan ejemplo de aquello y nosotros podemos, ¿no? ¿Qué habilidades nosotros tenemos para poner en práctica aquello, ¿no? Y sin olvidar, ¿no? Las actitudes y los valores que uno los realiza. Por ejemplo, en este caso, por mi parte, digamos, ¿no? Es un poco de retraso en la entrega, ¿no? Digamos, por tiempo, ¿no? Pero son excusas que, mal o bien, las tareas deberíamos presentarlas de manera puntual y ahí entraría el valor, ¿no? La responsabilidad, ¿no? Entonces, estrategias de aprendizaje también, cómo utilizamos estas estrategias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué métodos estamos utilizando? ¿Qué técnicas estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, para el trabajo que nos dio la licenciada de la comparación de las evaluaciones, ¿cómo vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias vamos a utilizar, no? Para poder elaborar ese material. A eso se refiere. El siguiente cuadro nos habla de autoevaluarse, ¿no? Es asumir responsabilidades en el proceso de aprendizaje para mejorarlo, ¿no? Siempre nosotros, por ejemplo, como docentes, deberíamos siempre también practicar la autoevaluación para mejorar siempre nuestro material, ¿no? ¿Qué nos estamos equivocando? ¿Qué es lo que nos está fallando? Y mejorar, ¿no? Luego es tomar conciencia de lo que se hace en relación con los objetos para reorientar el proceso, ¿no? Entonces necesitamos hacer eso. Es una forma de motivarse de forma autónoma y responsable para mejorar en lo posible. Ahora, por ejemplo, haciendo nosotros, personalmente yo lo aplico, ¿no? Esto en mi vida personal, lo voy a utilizar, lo voy a hacer, ¿no? Pero actualmente en los estudiantes, la verdad, ¿no? Trabajando así en colegios, se ve que los estudiantes no lo hacen, ¿no? De esta manera, lo ven ellos de otra manera, pero ya cuando uno tiene, yo creo que el criterio formado, ya estamos en la universidad, vamos, ¿no? Viendo esa situación, ¿ya? Ay, no sé qué ha pasado con mi cuadro. Dice, cuadros sobre la importancia de la autoevaluación. Es importante valorarnos a uno mismo. Ahí nos hablaba de... ay, dicen, se me ha borrado. Bueno, vamos a pasar directamente. Es lo que he hecho en un principio es dar un conocimiento sobre lo que es la autoevaluación, ¿no? Ahora, lo que en sí nos toca en este punto hablar necesariamente de las técnicas e instrumentos para la evaluación. Ya, para esto, ¿no? Vamos a recordar qué son las técnicas, ¿no? Son el procedimiento mediante el cual se llevará a cabo la evaluación del aprendizaje. Una técnica para la recolección de información es un procedimiento que sirve para obtener la información, ¿no? Eso es lo que es una técnica. Un instrumento son los documentos utilizados que nos permiten obtener y medir el alcance de los objetivos de los estudiantes, ¿no? Ahora, la diferencia entre estos dos no son lo mismo, habían sido algo diferente, ¿no? La técnica es el procedimiento que los maestros utilizarán para medir y evaluar el aprendizaje, mientras que los instrumentos es el documento que se toma, ¿no? Como evidencia del aprendizaje.
Entonces, estos van enlazados y no pueden estar, ¿no? El uno separado del otro, porque ambos se necesitan y ambos necesitamos los docentes para que para poder evaluar y hacer una autoevaluación. Para Para que el alumno pueda autoevaluarse se debe variar las técnicas y los instrumentos, ya que eso le permite obtener información por vías diferentes, ¿no? O sea, no nos dice que solo tomemos en cuenta, no sé, preguntas abiertas tal vez, ¿no? O preguntas cerradas. No, tenemos que variar, dice, ¿no? Para que el estudiante pueda ver también él, ¿no? Su autoevaluación, ¿no? Y aquí nos menciona vamos a decir, tres instrumentos, ¿no? Que es el contrato didáctico, ¿no? Este contrato didáctico, ¿no? Es un texto contractual, o sea, es un texto de compromiso en el que el profesor y el alumno acuerdan una serie de aspectos que ambos deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante esto, ya que si hacemos un acuerdo al momento de hacer una autoevaluación, ellos no tienen dónde ir, ¿no? Ni salirse por la tangente. Por ejemplo, a ver, si hablamos en este caso, se está culminando el tercer trimestre, ¿no? Entonces, lo que sí se califica, digamos, en la autoevaluación de los chicos es darles un parámetro, ¿no? De 5 preguntas en las cuales ellos deben no responder, ¿no? Y estas preguntas siempre están con relación a los contenidos. ¿Qué aprendiste? ¿No? ¿Te sirve lo que aprendiste de los elementos de la comunicación? Por decir así, entonces el estudiante dirá sí, no, o un parámetro, ¿no? En calificación, ¿no? Entonces, es un compromiso, dice, ¿no? Y ellos al leer lo van a firmar, ¿no? Otro también he visto pertinente que lo podemos hacer en un principio, ¿no? Utilizar este contrato didáctico donde podemos dar las reglas, ¿no? Del aula, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, ¿no? Cómo va a ser nuestra materia, cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Generalmente en colegio nosotros manejamos como regla de aula, ¿no? Y cuando el estudiante infringe en una de ellas, le decimos, pero aquí en las reglas tú estabas de acuerdo y tú has firmado, entonces, ¿no? Eso nos permite, digamos, mantener el orden ¿no? Pero, a ver, en educación superior nunca yo había visto, ¿no? Un contrato que nos hagan firmar, pero sí algunas reglas que sí nos dan los docentes, ¿no? Y generalmente es con la responsabilidad, puntualidad, ¿no? Que se trabaja. Me puedo equivocar también, tal vez hubiera cambiado aquello, ¿no? Del tiempo que yo estudié al tiempo que es ahora, muchas cosas han cambiado, entonces podría ser, ¿no? Que se cambie y tal vez alguno de los docentes, como somos de diferentes escuelas, tal vez alguno de ustedes, de los compañeros, ha tenido la oportunidad, ¿no? De haber trabajado con esto, ¿no? Luego, aquí es elaboración del contrato didáctico, cómo hacerlo, ¿no? Saber hacer la actividad de autorregulación y evaluación en el que los estudiantes conocen lo que deben saber y lo que deben saber hacer, ¿no? Ahora, en el estudiante se hace consciente de las cosas que sabe y de cómo las sabe. Contrasta y completa su lista realizando una evaluación, ¿no? El profesor hace una primera evaluación del trabajo del estudiante, saca conclusiones sobre el desarrollo del trabajo en el aula, ¿no? Se elabora primero de forma individual, o sea, yo puedo presentarlo de forma individual, luego lo presento al grupo una propuesta en común, ¿no? Y el resultado va a ser el contrato en una carta, un contrato, ¿no? De decir, o sea, yo le presento al curso de decir, vamos a trabajar responsabilidad en esto, vamos a trabajar puntualidad en esto, ¿no? Entonces, yo elaboro primero y luego lo presento al grupo y ahí tiene que haber una retroalimentación que los estudiantes también tienen que estar de acuerdo, ¿no? A ver, como anécdota, les comento que, bueno, en la actualidad estoy con cursos de segundo,
Y ahí mi mesa directiva se había hecho, ¿no? Esta lista sin saber, ¿no? Ellos no saben que es un contrato didáctico, pero se han hecho una listita, ¿no? De atrasos, 50 centavos, ellos con sus multas, ¿no? Y les han dado a conocer a los estudiantes. Y cuando uno de ellos en una de las clases me dice, profe, yo no estoy de acuerdo, pero cuando se ha leído y se les ha dado a conocer, ¿por qué tú no has dicho que no estabas de acuerdo? ¿No? Entonces sus mismos compañeros han dicho, sí, lo hemos leído 3 veces y tú no has dicho nada. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Ellos lo han leído, lo han compartido, ¿para qué? Para que haya una retroalimentación y todos puedan, ¿no? O estar con ello o no estar con ello, ¿no? Entonces, de esa manera, no sé, me puedo equivocar también, pero yo lo veo así, ¿no? Desde ese punto que se puede hacer también el docente, puede hacer un contrato para que todo lo que se realice, ¿no? Siempre esté en el marco de lo que se ha puesto y lo que el estudiante ha aprobado, ¿no? Bien, luego tenemos el portafolio. Bueno, en nuestro texto estaba portfolio, ¿no? En inglés había estado y automático se cambió. El portafolio es un instrumento dirigido a evaluar ejecuciones o procedimientos concretos y se apoya en la recogida y almacenamiento de la información sobre los objetivos alcanzados durante un periodo de formación o aprendizaje, dice, ¿no? Generalmente nosotros, por ejemplo, en el colegio utilizamos, ¿no? El portafolio. Tenemos la planificación de entrada que en esta gestión se está trabajando mensualmente, entonces realizamos mensualmente la planificación, contenidos, los criterios, ¿no? De evaluación, orientaciones metodológicas, cómo vamos a hacer todo aquello. Entonces tenemos la planificación. Luego de esta planificación lo desarrollamos y vienen las evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, cada institución me parece que tiene, ¿no? Su forma de evaluar. Por ejemplo, a nosotros este año me dieron, ¿no? Una evaluación de hacer lo que es selección múltiple y complementar, ¿no? Y preguntas abiertas. Entonces ahí hacemos, bueno, yo me hice una autoevaluación, mis estudiantes en un tema, ¿no? No han logrado el objetivo que se ha trazado porque no han memorizado las definiciones, porque para hacer complementación deben memorizar y no lo han hecho, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no entran las evaluaciones, igual se presenta, tiene que ser revisado, visado y recién aplicado, ¿no? Y a partir de aquello se hace, ¿no? Una reflexión antes, ¿no? Y luego, esta misma dice, ¿no? En lo que es el portafolio, ¿no? Tiene sus utilidades, ¿no? Determina el proceso que sigue al estudiante, lo primero, determinar el proceso que sigue al estudiante, luego detecta las dificultades posibles que pueda tener, luego presenta pruebas auténticas del rendimiento del estudiante, pues lo vamos a tener en físico, posibilita, dice, una evaluación continua del estudiante, ¿no? Vamos observando y permite la autoevaluación del estudiante fomentando la reflexión sobre sus avances y sus dificultades, dicen. Entonces ahí hacemos lo que es la autoevaluación, ¿no? Yo creo que pertinentemente cada autoevaluación con relación a los contenidos debería hacerse, ¿no? Al final, ¿no? Entonces ahí vemos y observamos, ¿no? Las dificultades, de ahí tendríamos que hacer una retroalimentación y ¿para qué? Para que se cumpla el objetivo, ¿no? Seguimos. Aspectos que debe presentar el portafolio, es lo importante, ¿no? O sea, de manera tangible deberían estar los objetivos de la materia, las competencias, esquemas de trabajo, ¿no? Planificaciones diarias, registros de experiencias, ¿no? Orientaciones acerca de la evaluación, orientaciones acerca de la autoevaluación, ¿no? Y conclusiones. Lo que nos indica el material que se nos dio es que esto debería tenerlo sí o sí, ¿no? De manera física. Eso nos dice. Bien, y por último tenemos el e-portafolio. Este e-portafolio, la verdad para mí ha sido nuevo escucharlo porque no lo tengo conocimiento, pero sí, esto tiene que ver con lo que es la tecnología,
¿no? Con instrumentos que se da en línea, dice, ¿no? Deben ser parámetros que se dan en línea mientras dura, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, tengo un sobrino que está en la universidad y está en lingüística y me ha hablado de esto, ¿no? Pero yo no sabía que era el portafolio. Me habla que su docente ha creado un link donde ellos, todas las evaluaciones, actividades, trabajos, análisis, todo, ¿no? Está elaborado, ¿no? En un documento en línea y ellos suben, ¿no? Todos los días. Te ha tenido evaluación, cuánto se ha sacado, y entonces ellos lo van llenando, ¿no? Y él dice, y es difícil, ahora cuando el docente nos revisa, ¿no? Me comentaba sobre esto, y nos dice, ¿dónde está? Ellos tienen que tenerlo físico y también lo tienen que tener en línea. Y él lo ve cuando o sea, cuando es pertinente y como dice aquí, ¿no? Entonces lo ve cuando es necesario, cuando él quiere y va subiendo. Y ahí, miren, la verdad, esto ha sido para mí algo nuevo, ¿no? Entonces, no sé si en todas las universidades estará aplicando, pero lo que él me comentó es, ¿no? Que esto es algo nuevo y ahí ni el docente ni el estudiante, digamos, puede salir perjudicado. Ambos están yendo a la par de todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, es el portafolio. Ahora, los beneficios que tiene, ¿no? Es el aprendizaje de modo más efectivo, ¿no? Es el estudiante va viendo su rendimiento. Ah, no, este examen he dado mal, tengo que mejorar al siguiente examen. Entonces va viendo y autoevaluándose también a la misma, a la par, ¿no? Viendo sus notas, viendo, ah, no he presentado este trabajo, o este trabajo me saca tanto, que me he equivocado, ¿no? Entonces va haciendo un análisis. Luego, los procesos y las herramientas de organización y comunicación enriquecen el resultado del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, es para que el estudiante mejore, para que el estudiante busque herramientas nuevas, ¿no? Para realizar una mejora del trabajo que ha presentado. También nos dice que hace visible los progresos, ¿no? Tanto por los docentes como para los estudiantes, ¿no? Va viendo, o sea, me he sacado 20, ahora la siguiente tengo que sacarme más, entonces va esforzándose y logra, ¿no? Y dice, ah, sí, y ahora sí lo he logrado, ¿no? Entonces, incluye las bases de organización y los procesos de estructura, mejora el aprendizaje desarrollando la autoconfianza, ¿no? Entonces, en este tipo de herramienta, el estudiante va viendo, entonces va mejorando, ¿no? Y su confianza, porque de decir, no me está engañando el docente, o sea, sí me está revisando y voy a ir mejorando, ¿no? Y por último, he rescatado algo que dice, no debe hacerse de manera puntual, sino de forma continuada a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo que nos decía, este módulo voy a hacer esto, ¿no? Y el docente lo había puesto ahí todo en el formulario que va a tener evaluación oral, ¿no? Trabajos, investigaciones, análisis de textos, análisis de películas, ¿sí, no? Y entonces todo está lleno. Y entonces el estudiante les hace la evaluación y les da la nota y ellos lo van subiendo, ¿no? Y como dije, es en línea, entonces va observando constantemente, ¿no? Las modificaciones que. Entonces no debemos olvidar que la autoevaluación, ¿no? Lo que pude rescatar es que es importante, no solo para el estudiante, sino también para los docentes, ¿no? Porque nos ayuda siempre. O sea, en este caso su objetivo sería, nos ayuda a mejorar algo que estamos haciendo, ¿no? Un tema que estamos haciendo, debemos mejorar, ¿no? O una evaluación que hemos realizado, no la hemos hecho, tal vez no ha habido una buena comprensión, entonces a la siguiente debemos mejorar. Y esto nos ayuda a que cada vez, ¿no? Vayamos indagando y mejorando el conocimiento que adquirimos. Gracias. Sí, Lice. Lice, ¿será que no lo puede compartir, por favor? Es que estoy solo con celular.
lo que le envíes, dicen, por favor. Sí.